aprovechando un poquito de este espacio, así. Sí. Voy a aprovechar, y esto lo vamos a borrar por el momento. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, esto como x1 y esto como x2. Aquí, por lo que veo, el valor más grande es 90. Entonces, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería 90, digamos, ¿no? Aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ahí va. Vamos a hacer. $10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Wow, ¿qué está pasando? Ya. 90 sería así, y aquí también contaríamos lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá. Podemos ampliar esto un poquito más. Sí. Entonces, en la ecuación 1 podemos escribir, si x2 es 0, x1 será 90. Si x2 es 0, x1 será 90. Entonces, una de las rectas que puedo escribir, más o menos acomodándome a esta escala, sería esta de acá. Esta sería la ecuación 1. Y lógicamente, como se trata de minimizar, yo tendría que pensar que esto tiene que tener esta flecha. Porque no sería conveniente, sería así. Esta es la ecuación 1. Que dice x1, aquí también la vamos a graduar, acá vamos a poner sí, 10, 20, 30, 40, 50. He elegido esta escala 70, 80, 90, ¿no? Aquí sería 90. Tengo aquí la ecuación 1 definida. Vamos a la ecuación 2. La ecuación 2, como verán ustedes, dice 2.1x1 menos 3 por x2 menor o igual a 0. Si yo hago x2 0, x1 también va a ser 0. Entonces, miren, un punto para trazar esa recta sería el origen, porque aquí no hay término independiente, 0. Pues fíjense, si hago x2 0, x1 va a ser 0. Entonces, aquí hay un punto que sería el origen. Para encontrar otro punto y trazar la recta, yo tendría que introducir otro punto, ¿no? Por ejemplo, acá podemos decir, a ver, en esta ecuación, podemos decir, si x1 es igual a 10, ahora sí. Si x1 igual a 10, acá x1 10, entonces aquí tuviéramos
21, 2.1 por 10, menos 3x2 igual a 0. Si hago yo x1 igual a 10, o sea, digo este valor, entonces aquí tuviéramos que x2 sería igual a 21 entre 3, que sería igual a 7. Entonces, en la escala 7 yo vería aquí 3, 7, y sería este punto. Acá. Entonces, tengo dos puntos, por las cuales puedo trazar también otra recta. Ahí. Y esto lo podemos prolongar si quieren así. Esa sería la ecuación 2. Ahora, el sentido de la flecha, si es 90, no va a dar. Entonces, tendría que tener su sentido, tendría que ser por acá. ¿Y por qué hago eso? Porque fíjense ustedes, si en esta ecuación yo digo x1, 90, entonces este valor 2 por 1 por 90 y x2 es 0, este valor no es mayor que 0, entonces no cumple, entonces tendría que ser al otro lado, ¿verdad? O sea, este punto de acá que estoy poniendo no satisface esa ecuación, ¿no? Porque aquí sería un valor mayor a 0, entonces al otro lado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta sería la ecuación 2. Vamos a la ecuación 3. En la ecuación 3, como verán también aquí, lamentablemente, es igual a 0. Entonces, si hago x2 0, x1 también 0. Entonces, otro punto es el origen. Si x1 fuera 20, por ejemplo, acá, entonces sería 3 por 20, 60. x2 sería 60. Entonces, podemos encontrar otro punto aquí. O sea, si hago, fíjense, si hago x1, le digo que sea 20, 3 por 20 sería 60. Entonces, en ese caso, para esta ecuación, esto va al otro signo, o esto también al otro signo, sería x2 igual a 60. Entonces, otro punto sería este. Yo tendría que escribir una recta que pase por el origen y que vaya por ahí. Así. Y el sentido me dice también que seguramente va a salir el sentido, sería así, hacia este lado. Esto vamos a ampliarlo un poquito más. Ahí. Ya. Esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Miren, entonces, el gráfico me ha salido así y de acuerdo a las flechas, el área factible tendría que ser este. Que va al infinito. Aquí no hay un límite. Quiere decir que el área factible sería eso. Pero como se trata de una minimización, entonces nosotros no nos interesa el infinito porque no es una maximización, es una minimización. Entonces, fíjense, ese sería el área factible. Vamos a borrar esto.
Se ha borrado. Así, para que se vea mejor. El área factible sería ese. Y los puntos, seguramente que están candidatos para la solución, sería este y cualquier punto que esté dentro de este área factible, pero con una cosa infinita, ¿no? Pero, si nosotros decimos que este es el área factible, como se trata de una minimización, siempre nos va a interesar el punto que esté lo más cerca al cero. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trazar una recta que tenga la pendiente, una recta arbitraria que tenga la pendiente de la función objetivo, de esta función. A ver, ¿cómo haríamos? Haremos pasar un punto por acá. Vamos a elegir un punto. ¿Por qué? Porque yo quiero trazar una recta que vaya más o menos con alguna pendiente, ¿ya? No voy a elegirme aquí porque también se puede elegir, pero mejor aquí arriba, ¿no? Entonces vamos a elegir esto que sería 100, 110, 120, 130, 140, 150. Este sería el X1 150. ¿No? Yo voy a elegir un punto aquí, sí, arbitrariamente. Y voy a aplicar la pendiente. Entonces, aquí podemos ver, entonces, que Z va a ser igual a 0,2 por 150 más 0,6 por 0. Este punto X2 es 0. Entonces, aquí vamos a encontrar que Z es igual a 30, nada más. ¿Sí? 0,2 por 150 es 30, 0. Entonces, aquí podemos dibujar una ecuación arbitraria que pase por este punto, que sería 0,2, sería 0,2 por X1 más 0,6 por X2 igual a 30. Esta es una recta arbitraria. Entonces, para encontrar otro punto, voy a decir este punto de acá. Entonces voy a decir, ¿qué pasa si X1 es igual a 90? Entonces, X2 será igual, 0,2 por 90 es 4,5. X2 sería 30 menos 4,5. No, ¿qué estoy diciendo? 90 por 0,2, ¿cuánto es? 18. 2 por 9, 18. Esto va al otro miembro y aquí sería entre 0,6. ¿Está bien lo que he hecho, jóvenes? Si digo, si X1 le pongo 90, X2 valdría este valor. ¿Cuánto sería? ¿20? Vamos, contesten. ¿Está bien? 20, sí. 20, hija. 20. Entonces, ese punto tendría que ser para X1 90, X2 es 20. Entonces, tendría que ser este punto acá. ¿Ya? Entonces, yo tendría que trazar una recta arbitraria por este punto, uniendo estos dos, pero que sería una recta que solamente cumple, es arbitraria, pero que cumple con esta pendiente. Si es que no estoy equivocado, entonces tendríamos que
trazar esta recta así. Ya. Y lo vamos a puntear porque en realidad es una recta que solamente cumple. Me hubiera gustado trazar otra recta por aquí, pero ahora ya con esta pendiente la puedo hacer otra recta por acá. ¿Sí? Más o menos que cumpla con la pendiente, digamos así, que sea paralela. Para bien así, ahí. Y la vamos a puntear. Entonces podemos trazar infinitas rectas que cumplan con la pendiente de la función objetivo. Infinitas rectas arbitrarias. Entonces es como mover la escuadra paralela a esta. Entonces, como se trata de una minimización, entonces yo tendría que agarrar mi escuadra y bajar esta o subir esta, ¿no? Para que esté dentro del área factible. Entonces verán ustedes que seguramente voy a encontrar que el punto óptimo tendría que ser este y no este de acá. O sea, voy a trazar ahora una recta que sea paralela a esta recta de acá, ¿sí? Y esta sería la solución. Ahí. Y el punto óptimo tendría que ser este. Y la ecuación de la recta sería esta de acá, sería z igual 0,2 de x1 más 0,6 de x2. Pero z ya tiene un valor. Ahora bien, ¿cuál sería este punto? Por la escala yo veo que sale 30, 40, algo de 40 y tantos. A ver, ¿cómo podemos encontrar este punto? Algo aquí 40 y aquí algo de 40 también. Lo que hay que hacer es encontrar la intersección de la ecuación 1 y de la 2. ¿Qué? x1 más x2 igual a 90 y la otra sería 2x1 menos 3x2 igual a 0. Aquí podemos encontrar el punto óptimo. A ver, vamos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale x1 y cuánto vale x2? Creo que es 270 entre 5.1. O esto es x2. ¿Cuánto es 270 entre 5.1? ¿Aló? 52,94. 52,94. Y el otro sería, el saldo sería 90 menos 52.94. Sería 37,06. Confirmen, por favor, quiero esperar que Sí, vean la escala. Está correcto, Inge. ¿Está bien? Sí. Está bien, Inge. Entonces, x1 había sido 52,94 y x2 había sido 37,06. Sí, está bien, 37, sí, está bien. En la escala también se ve más o menos ahí, ¿no? Eso es, jóvenes. Entonces, miren, hemos encontrado una solución matemática. Ahora tendríamos que ir al mundo real, ¿no? Y tendríamos además que validar pues, todas nuestras ecuaciones, porque aquí no termina el problema. Entonces, este punto óptimo, que lo vamos a llamar punto óptimo,
había sido donde X1 es 52.94, desde luego kilogramos, y X2 es 37.06. Ahora, ¿cuánto sería Z? ¿Cuánto sería Z? ¿Cuánto sería el valor mínimo Z? Multipliquen 0,2 por 52. Me tienen que ayudar con los cálculos, jóvenes, por favor. Más 0,6 por 37,06. ¿Cuántos dolaritos se gastan? 32.82, Inge. Entonces, el mínimo Z había sido 32.82 dólares por día. Así es. Entonces sería aquí 32.82 dólares por día que tengo que gastar para criar esos famosos 200 chanchitos, ¿no? De manera que también podemos decir que el maíz, tengo que mezclar 52.94 kilos de maíz con 37.0206 kilos de soya. Este sería para mí el maíz y este sería la soya. Entonces, bien, ustedes, ya lo estoy llevando al mundo real, ¿no? De estas ecuaciones, lo estoy llevando al mundo real. Entonces, aquí vamos a ver un poco la validación. Validar los resultados. Verán ustedes que esto desaparece, ¿no? Porque fíjense, esto no vale la pena hacer la validación de la 1, pero lo podemos hacer también si quiere. Y veamos la ecuación. La ecuación 1 no vale la pena porque han visto ustedes que esto con esto desaparece y esto se vuelve X2 mayor a 0. Listo, se acabó. Lo único que estamos haciendo es validar implícitamente lo que habíamos dicho, que la cumple con la 6 de la 9. Entonces, esta ecuación 1 era un fraude. No entra. Vamos a la ecuación 2. 009, 060. A ver, vamos a la ecuación 2. Aquí sería, hay que multiplicar esto por 52.94, 37.06. Aquí, 52.94 y esto sería 37.06. No vale la pena que no, creo que estoy mal. Directamente acá nomás, ya, pues, las ecuaciones que hemos hecho acá, ¿no? 2.1 por 52.94 menos 3 por 37.06, ¿cuánto sale? 0, ¿verdad? La validación sería que X1 más X2 sería igual a 52.94, 37.06. 52.94 más 37.06 es igual a 90. Igual a 90. Ok. Y aquí la holgura sería 0. Esa sería la ecuación 1. Vamos a la ecuación 2. La ecuación dice 2.1 por 52.94 menos 3 por 37.06
0,6. ¿Cuánto de eso? 0, Inge. 0. Y como también la ecuación dice 0, entonces se valida y que aquí la holgura sería 0. Vamos a la ecuación 3. La ecuación 3 dice 3 menos x. Tres por 52,94 menos x 37,06. ¿Cuánto es esto? Una maquinita. Vamos. 121.76. 121.76. ¿Y esto es mayor que 0? Sí. Y la holgura sería 121.76. Entonces, fíjense ustedes, hemos validado las tres ecuaciones. Una de ellas ha desaparecido porque solamente decía que x2 es mayor a 0 y evidentemente x2 es mayor a 0, ¿no? Si x2 es, entonces x1, 52.94 y x2, 37,06. Todos son mayor que 0. Ok. Cumple. Ninguno es negativo. La última fase sería la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones diremos, señor granjero, usted que está criando o engordando 200 chanchitos, usted a partir de ahora tiene que mezclar 52.94 kilos de maíz con 37,06 kilos día, ¿no? De soya para que usted gaste como mínimo su costo diario va a ser igual a dólares 31, ¿cuánto salió? 32,82. Y usted de esa forma va a gastar 32,82 dólares por día. O sea, si usted mezcla de esta forma, su gasto mínimamente va a ser este valor, 32, o máximo 32. Si usted mezcla de otra forma, va a gastar más. Porque vean ustedes que el maíz cuesta menos, la soya cuesta más, entonces lógicamente yo tendría que colocar la menor cantidad de soya, ¿no?, con relación al maíz, pero de manera que yo cumpla con estos requisitos, con estas ecuaciones, de manera que yo cumpla con esto que me dicen. Entonces, esa es, jóvenes, la solución, ¿no? Y aquí todavía en la toma de decisiones se puede escribir, ¿no? Lógicamente, acá tal vez necesitaríamos todavía un análisis post-óptimo, ¿no? ¿Qué pasa si... aquí hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo que el maíz cuesta 0,2 dólares por kilo y la soya cuesta 0,6
dólares por kilo. ¿Qué pasa si estos precios varían? ¿En qué queda esto? ¿Cómo sería la mezcla? Entonces, cuando estos precios varían por el mercado, porque ustedes saben que esto es cierto. Yo escucho decir a los granjeros que la soya se ha subido, la soya se ha bajado, el maíz por el contrabando ha bajado, en fin, que producto peruano está entrando maíz en cantidad, hace bajar, subir el precio. La soya igual es un precio muy susceptible de modificarse, de variar. Entonces, ¿qué pasaría si estos precios varían? ¿Alguien puede decir qué podemos hacer? ¿Diríamos lo mismo? No creo, ¿verdad? No creo, porque variarían algunas condiciones. Esto se llama un análisis post-óptimo. Si estos precios varían, entonces, lógicamente, ¿qué pasaría? A ver, vamos a ver. Si estos precios, esta ecuación cambia de pendiente, entonces, posiblemente, la solución también podría variar, ¿no? Pero siempre el área factible se va a mantener constante, pero podrían variar el valor de Z y podrían haber otras variaciones que lo podemos revisar después, ¿no? Tal vez se venga por aquí, por acá, no sé, o tendría que cambiar esto de dirección, ¿no? Sí, o tal vez así. Y el Z va a variar dependiendo de esos rangos. Fíjense, si cambia la pendiente va a variar el Z. Entonces la ganancia puede ser más o puede ser menos para esa mezcla. Entonces tal vez sería conveniente mezclar de otra manera. Un poco me estoy adelantando a las cosas, ¿no? Pero aquí todavía faltaría después un análisis post-óptimo. Y eso quiere decir que si se modifican algunos de los precios como cambios únicos o también como cambios simultáneos. O por alguna razón también podríamos pensar que después de un tiempo estas exigencias han cambiado, ¿no? O podemos decir que ha habido una modificación en las materias primas, en el calcio. Es decir, saben que el maíz ahora que me están trayendo ya no había sido el maíz cubano, había sido otro maíz y tiene otra composición de nutrientes. ¿Qué pasaría si eso cambia? ¿O qué pasaría si mis chanchitos necesitan un poco más de proteína? Muy poco, es 30%, ¿no? O menos de proteína, alguna cosa así. Si hacemos variar estos valores, habría pues un análisis post-óptimo que lo podemos revisar. Muy bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? No hay. Muy bien, pues hemos resuelto un problema un poco quería darles pero la verdad que me ha asustado cuando apareció esta situación. Le dije, no puede ser. Pues he querido torcer un poco, tal vez había un error en el planteamiento, pero no. Al final salió que esta ecuación se invalida. Esto se llama redundante. ¿Por qué? Porque lo único que me ha demostrado es que X2 tiene que ser mayor a 0, pero eso yo ya lo dije, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir redundante, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Me repite lo mismo, ¿no? Redunda. Se llaman ecuaciones superfluas o redundantes, aquellas que básicamente no tienen ninguna influencia. Entonces, esta ecuación resultó redundante, ¿de acuerdo?
Pero sí las otras ecuaciones valían la pena. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está Buen día, Diego por Inge, ahí? disculpe. Sí, Inge, justamente me acabo de conectar, disculpe, no pude conectarme más temprano. Ya, joven. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, Inge. Un poco resfriado, pero todo bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has pasado ya alguna clase de prácticas? Sí, Inge, ya pasamos clases, tranquilo, pudimos acomodarnos a un horario con la mayoría de los estudiantes y ya resolvimos, sí, 12 ejercicios de programación lineal por el método gráfico. Inge. Ya. ¿Me puedes mostrar qué ejercicios son? Porque yo quisiera darles una práctica para un ejercicio para resolver el método gráfico, ¿no? Y eso se los voy a plantear directamente en el, no sé cómo tú dirás en el Classroom, yo lo voy a poner y ellos van a recibir como una especie de tarea, ¿ya? La tarea Ya, Inge. que va a ser la práctica número 1. Entonces yo voy a plantear, jóvenes, una práctica. Como ya han practicado, ¿no? Vamos a resolver la práctica número 1, que va a ser resolver una programación lineal, ¿no? Por el método gráfico solamente. Pero tiene que ser todo, desde la narrativa. Yo les voy a escribir una narrativa, ustedes tienen que resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo voy a dar seguramente esta tarde, algún rato, pero lo voy a subir al Classroom y va a ser práctica número 1. Ustedes pueden acceder, ¿no, Diego, a la práctica? Pueden, ¿no? Y le vamos a dar Claro, Inge, seguramente una fecha de más o menos 7 días a partir del día que os digo, ¿no? Si hoy día es viernes, hasta el otro viernes tienen que resolver la práctica número 1. Por cierto, Inge, le acabo de mandar mensajes para que vea cuáles son los 2 ejercicios que hemos resuelto. Ya, perfecto. Entonces, en base a eso, yo voy a elegir un ejercicio adecuado, ¿no? Para que cada estudiante pueda resolver. Seguramente no va a ser una copia. Ustedes pueden cambiar la escala, pueden poner X1 o X1 o Z o Y, o no quiero que sea una copia, ¿no? No puede ser una copia, ¿no? Ustedes pueden darle cualquier nombre a las variables que van a utilizar. Bien. Voy a entrar directamente ahora a otro método. Diego, tú sabes también resolver esto mediante computadora por método gráfico. Sí, Inge, en el Tora. Ya, ok. También si puedes enseñarles, si no quieren hacer rayas, utilicen directamente pues el Tora, pero en el método gráfico. Sí, Inge, Porque, justamente así es como más o menos fuimos viendo, porque también la mayoría hasta ahora tengo entendido, pudieron instalar el programa. Y si tienen algunas dificultades, yo les colaboro para arreglar eso. Pero la mayoría lo tiene instalado y también lo usamos para verificar los resultados ahí. bien, ahora voy a entrar al otro método de cálculo que se llama el método simplex, ¿ya? El método simplex es un método más o menos, tiene que ver con una teoría matricial, ¿no? Y más o menos se utiliza un algoritmo matemático que se llama el Gauss-Jordan. Utiliza este algoritmo matemático, esta herramienta matemática. Ustedes han escuchado el Gauss-Jordan, han debido llevar en cálculo 3 o tal vez han llevado en sistemas algebraicos, métodos numéricos, alguna cosa así. Se llama esta técnica que se llama el Gauss-Jordan. El método simplex es un método iterativo. Y lógicamente se basa en una teoría un poco matricial, que después lo vamos a ver, y utiliza la técnica de Gauss-Jordan para encontrar una solución. Como no es gráfico, entonces utiliza una teoría iteracional. Entonces vamos a explicar en qué consiste el método simplex. Y vamos a utilizar la misma ecuación
que habíamos utilizado en el método gráfico, máximo z igual, creo que aquí es 5x1 más 4x2, sujeto a, aquí creo que es 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. Aquí sería x1 más 2x2 menor o igual a 6. Sería menos x1 más x2 menor o igual a 1. x2 menor o igual a 2, donde x1 y x2 cumplen con la ley de la no negatividad. A ver, si me estoy equivocando, me revisan. Esta era la función. Estamos usando la misma ecuación de las pinturas. Cinco, 4, 6, 4, 1, 2. Sí, es la misma. Entonces, voy a resolver este mismo problema de programación lineal que hemos resuelto por el método gráfico, lo vamos a resolver por el método simplex, para que ustedes puedan comparar en qué se diferencia un método con el otro, ¿no? ¿Cuál es más aplicable, cuál es menos aplicable, ¿no? De todas maneras, el método simplex ya es un método computacional. O sea, es lógicamente mucho, si ustedes tienen el programa, lo van a resolver más fácilmente que hacer gráficos. Pero el método gráfico todavía sirve porque nos puede mostrar en forma pedagógica, didáctica, objetiva, cómo funciona esta programación lineal. En cambio, el simplex, van a ver ustedes que después se vuelve números, ¿no? Bien, el método simplex consiste en estandarizar todas las ecuaciones que están planteadas acá. Estandarizar quiere decir, por ejemplo, eliminar las desigualdades. Esto, por ejemplo, puedo escribir y puedo decir, esto va a ser igual a 6x1 más 4x2. Y en vez de poner menor o igual, voy a poner 24. Pero como esto dice menor o igual, entonces aquí yo tengo que aumentar una variable S. Y como es de la ecuación, como pertenece a la ecuación 1, le voy a poner aquí S1 así. Entonces quiere decir que esta variable, que va a ser mayor o igual que la unidad, que 1 positivo, va a igualar, porque aquí dice que esto tiene que ser menor, o en algún caso igual que 24. Entonces, si yo le aumento acá esta variable, que también podría ser 0 o positivo, entonces estoy igualando esta ecuación, ya eliminando esta desigualdad, haciéndolo una identidad, pero lógicamente adicionando una variable de holgura. Esto sería holgura, ¿no? Eso es lo que estaba faltando, digamos, para que sea igual a 24. Porque estamos diciendo, esto va a ser menor a 24. Si yo le aumento ese faltante, esa holgura, entonces va a ser igual a 24. Bajo ese concepto, también podemos escribir la otra ecuación, es decir, que x1 más x2, como esto dice que tiene que ser menor a 6, para que sea igual a 6, menor o igual, ¿no? Tengo que aumentar otra variable de holgura, S2, que también esto podía ser 0. Si fuera 0, entonces sería 6 igual a 6. Está bien planteado. De la misma manera vamos a escribir la otra ecuación, que sería menos x1 más x2, aquí vamos a ver más S3 igual a 1. Igual acá. X2 más S4
igual a 2. Y aquí vamos a decir que x1, x2, S1, S2, S3 y S4 tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces vean ustedes, jóvenes, cuando una desigualdad es menor o igual, aquí se usa un valor positivo. Pero si fuera al revés, aquí tendría que usar un valor negativo. Como esto dice que es mayor, para compensar, entonces yo tendría que restarle. Entonces, este signo depende si esto es mayor o es menor. Si es menor, se usa más. Si es mayor, se usa menos. Y listo. Pero siempre S1, S2 y S3, estas variables, siempre tienen que ser positivas. Al margen de este signo, tienen que ser positivas. O sea, tienen que cumplir con la ley de la no negatividad. Si, por ejemplo, si esto fuera igualito y esto tendría que ser 0. Por eso aquí dice S1, S2, pueden ser en algún caso 0. En algún caso 0. ¿Sí? Esta es una forma de estandarizar en el simplex, o sea, eliminar las desigualdades, ¿no? Introduciendo variables de holgura en cada una de las ecuaciones de restricción. Miren, si aquí hay 4 ecuaciones, yo he aumentado o introducido 4 variables de holgura. O sea, el número de variables de holgura es igual al número de ecuaciones de restricción. Así sean 0, igual. Si sabemos que esto va a ser 0, bueno, pues le pongo 0, ¿no? Ese 1 sería 0. Bien, acá tenemos que hablar sobre las variables básicas, el concepto de las variables básicas. ¿Y de dónde sale eso? Aquí ustedes están viendo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. ¿Ya? Para que esta solución inicial sea factible, tenemos que partir de un punto factible en la iteración. Eso quiere decir, jóvenes, que vamos aquí a hacernos... Miren, el método gráfico a mí me sirve para explicar cómo funciona el simplex. Pues aquí vamos a hacer X1 y X2. Y voy a recordar un poquito la solución del método gráfico de este problema. Acá está. Miren, el área factible había sido así. Este área factible lo voy a llevar allá. Para explicar un poco. Entonces, el área factible de esto, a ver si más o menos así, así, así y así. Bueno, no tanto. Ya. Mirando el método gráfico, el área factible de este problema había sido así, pero yo no voy a usar yo el método gráfico, simplemente es para explicarles. ¿Ya? El entendido de que en el área factible cualquiera de estos puntos extremos puede ser candidato a la solución óptima. Todos los puntos extremos que forman este área factible es el candidato para la solución óptima, que puede ser una maximización o una minimización. En este caso, como es una maximización, habíamos visto que el punto óptimo es este. Pero ahora bien, en el simplex, como nosotros no hacemos esto, ¿qué entendemos con un sistema iterativo?
El sistema iterativo querría decir, pues, jóvenes, que yo podría partir de un punto inicial que sería este. Cuando x1 es 0 y x2 es 0, cuando estas variables x1 y x2 se vuelven 0, sería un punto de inicio, sería este, porque esta pertenece al área factible. Y cuando x1 y x2 es 0, estoy acá. Y a medida que voy aplicando el simplex, entonces, en cada iteración, seguramente yo voy a ir por acá, haciendo una iteración voy a llegar al A. Haciendo otra iteración voy a llegar al B. Haciendo otra iteración voy a llegar al C. Haciendo otra iteración voy a llegar al D. Y cuando quiera pasar al E, la máquina o la teoría esta me va a decir, momento, este es el óptimo, pare. Y me va a decir, pare. Por este lado. Entonces, 1, 2, 3, 4 iteraciones. Pero si voy por este otro lado, por el lado izquierdo, llego aquí y en la otra iteración llego acá y cuando quiero pasar, la máquina va a decir, momento, pare, esta es la solución óptima. Entonces vean ustedes, por un lado he hecho 2 iteraciones y por el otro sentido he hecho 4 iteraciones. El concepto de la optimidad dice que yo debo ir por el lado más corto. ¿Para qué voy a hacer 4 iteraciones si por este lado solamente con 2 llego al mismo lugar? Entonces, lógicamente, el simplex también nos dirige hacia el menor número de iteraciones. Entonces, acá con 2 iteraciones, yo ya he estado en el punto óptimo. ¿Sí? Entonces, el concepto básicamente es partir de un punto que no es óptimo, pero es un punto inicial y factible. Punto inicial, pero que es factible. Este punto es factible porque está en el área factible, pero no es el óptimo. El óptimo lo vamos a encontrar haciendo iteraciones. Entonces quiere decir que x1 y x2 lo puedo hacer 0. Y aquí encontramos que S1 inicialmente sería igual a 24. Si yo hago x1 y x2 0, aquí voy a encontrar que x2 o S2 es igual a 6. Y así sucesivamente, como una solución inicial, voy a encontrar que si x1 y x2 son 0, pues S1 va a tomar 24, S2 6 y S3. Estos serían los valores de S1 y S2 en el inicio. Y verán ustedes que S1 es 24 positivo, 6, todos positivos, porque este signo no me está perjudicando. Entonces, también podemos decir que en esta solución inicial, todas las soluciones son mayor a 0, son básicos, ¿no? Cuando decimos que S es mayor que 0, le vamos a llamar una solución básica, o sea, quiere decir positivo. Y cuando S toma un valor a 0, voy a decir que esta es una solución nula, ¿no? Aquí entonces, no básica. No básica. Nulo. Bien, ¿por qué digo eso? Porque vean ustedes que en la solución óptima, escuchen bien esto, en la solución óptima, estas variables, así sean 10 o 20, 4, 6, lo que sea, estas variables, 2 tienen que ser nulas. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué 2 tienen que ser nulas de estas variables? Porque hemos dicho que el punto óptimo es la intersección de 2 rectas y esas 2 rectas me generan dos variables de holgura igual a 0. O sea, si estas fueran las de la solución, esto va a ser 0 y esto va a ser 0, porque las holguras son 0, solamente en 2, cualquiera sea. Y las demás, no.
Entonces, aquí, por ejemplo, si estas dos son 0, entonces estas no van a ser 0, ni esta 0, ni esta 0. O sea, van a ver ustedes que aquí 4 variables van a ser básicas. Ya vamos a decir así. Si x1 es 0 y x2 es 0, entonces S1 es 24, S2 es 6, S3 es 1 y S4 es 2. Entonces, acá tenemos 4 variables básicas y 2 variables no básicas de principio. 4 variables básicas, 1, 2, 3, 4, 2 variables no básicas. Total 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de variables son 6. Pero de estas 6, 4 son básicas. Y si se fijan casualmente, estas 4 básicas son igual al número de ecuaciones de restricción. Si aquí habrían 5 ecuaciones de restricción, habrían también 5 ecuaciones, 5 variables básicas. O sea, aquí podemos decir que el número de variables básicas que tiene que haber es igual al número de ecuaciones de restricción. ¿Sí? Así es. Entonces aquí, ahora, cuando iteramos nosotros en el simplex, estas variables básicas, el número se mantiene, pero ya pueden cambiar. Por ejemplo, esta podría ser 0, esta se podría volver nula, esta nula, y estas otras que de principio eran nulas podrían ser básicas, pero siempre van a ser 4. Siempre van a ser 4. Por eso digo, el número de ecuaciones de restricción es igual al número de variables básicas, como una especie de teorema en el simplex. Entonces, de principio, miren, cualquier problema que ustedes me planteen, yo les puedo decir cuántas variables básicas van a haber. Y simplemente voy a contar las ecuaciones de restricción, nada más. Yo voy a decir, aquí va a haber tantas variables básicas. Quiere decir que las variables que pueden ser S o X van a ser positivas, positivo. Y el saldo tiene que ser negativas. Entonces acá, por ejemplo, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estas 6, 4 son básicas, el saldo 6 menos 4, 2, y las otras 2 son nulas. Van a ser. Entonces, en el proceso de iteración, van a ver ustedes que estas variables que de principio son no básicas, posiblemente se vuelvan básicas. Y aquí algunas de estas variables que son básicas de principio, tal vez se vuelvan no básicas o nulas en el proceso de iteración. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si esta fuera la solución óptima, aquí x1 es positivo y x2 es positivo, entonces estas ya no van a ser 0, pero 2 van a reemplazar. Los 2 de ellas van a ser 0, no sé cuáles serán. Ese es el concepto del simplex. ¿Ya? Ahora bien, aquí falta algo más para estandarizar. Aquí la forma de estandarizar dice que podemos decir z menos 5x1 y menos 4x2 es igual a 0. También podemos manejar esta ecuación, donde todas las variables están en el lado izquierdo y el miembro del lado derecho, esto sería 0. O sea, de principio, si x1 y x2 es 0, z también es 0. O sea, aquí en este punto z es 0. O sea, quiere decir que inicialmente yo voy a partir de una ganancia 0 cuando no vendo nada de pintura interior, cuando no vendo nada de pintura exterior, ¿qué voy a ganar? Nada, 0. Pero a medida que voy haciendo las iteraciones, voy a encontrar que seguramente x1 y x2 no van a ser 0. Pero ¿cuál será eso? Vamos a ver, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, para terminar, una vez que hemos estandarizado, voy a dibujar la tabla famosa simplex.
sea, esto siempre se utiliza una tabla simplex. Es una tabla matricial. Y esta tabla simplex consiste en plasmar estas ecuaciones de programación lineal estandarizadas, ¿no?, en una tabla simplex, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí vamos a poner algo más. Una tabla simplex más o menos consiste de esta forma, ¿no? Y aquí se pone X1, aquí se pone X2, S1, S2, S3 y S4. Y aquí en esta columna le vamos a poner la solución. Estas son las 6 variables. Si hubieran 8 variables, esto hay que ampliar, ¿no? Y aquí está el valor de Z, ¿no?, que lógicamente es una maximización. Acá está la función objetivo. Estas son las variables, aquí vamos a poner las variables básicas, ¿no?, de principio. En este caso, la variable básica sería S1, S2, S3 y S4. 4 ecuaciones desde esto, lo podemos acortar si quieren, ya no es necesario. Ahí está. Entonces, esta sería mi tabla del simplex. Y si quisiéramos decir que esta tabla es la tabla inicial, la primera, ¿no?, básica, positivas, y factible, que cumplen con las ecuaciones de las restricciones, y factible, podemos decir que esta sería la tabla inicial y podemos escribir esa tabla inicial. ¿De qué forma? Vamos a decir, si miramos esto, primero acá, aquí ustedes están viendo, aquí está la forma estándar, ¿no? Entonces, tendríamos que escribir así. Aquí sería, en X1, en la primera ecuación sería 6, aquí sería 4, sus coeficientes, S1 aquí sería 1, aquí sería 0, 0, 0, y aquí sería 24. Esta es la ecuación 1. Si vemos, aquí está. 6 en X1, 4 en X2, en S1, 1, y como no hay S2, S3 ni S4, son 0, pues, igual a 24. Entonces, he escrito esta primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cómo sería? Aquí sería 1, 2, 0, 1, 0, 0, 6. Revisamos. Ahí, estos dos. 1, 2, no hay S1, 0, S2 ahí, S3 no hay, ni S4, 6. Entonces, sería así. S2, aquí es. La tercera ecuación me dictan. Menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. La cuarta, aquí es 0, 1, 0, 0, 0, 1, igual a 2. ¿Sí? Así está. Aquí, en X1, 0, en X2, 1, y aquí en el S4, 1, 2. ¿Cómo escribimos la función objetivo? En X1 tenemos que poner aquí menos 5, aquí menos 4, en S1, 0, 0, 0, 0, y la solución de Z es 0. ¿Por qué he hecho esto? Porque verán ustedes que aquí es como si lo pusiera aquí, así, más 0 S1, más 0 S2, más 0 S3, más 0 S4, igual a 0. O sea, entonces, Z, he puesto menos 5, menos 4, 0, 0, 0, 0, y la solución inicial es 0. Está escrito acá así. Entonces, jóvenes, esta es la tabla simplex
en una tabla inicial, es el inicio, es básica porque todas las variables son positivas, una solución, tiene 4 variables básicas, igual al número de ecuaciones de restricción, y aquí están las 4, y es factible porque satisface, ¿no? O sea, aquí reemplazamos x1, 0, x2, 0, s1, 24 igual a 24, satisface. ¿Sí? Entonces también es factible. Y la opción 0 también es factible, es el inicio. Yo les había dicho, estamos acá, aquí estamos. Y de aquí tenemos que caminar y tengo que ir por lo que me diga el simplex, con alguna teoría. Ustedes podrán notar aquí que esto en realidad lo hemos adicionado. Esto seguramente en el método gráfico no había. Estas S las hemos aumentado. ¿Alguien me puede decir qué es esta matriz? ¿Qué se llama esta matriz? Matriz. Es una matriz de identidad. Y esto vale 1, en realidad, ¿no? Es una matriz de identidad. Que siempre se va a generar esta matriz de identidad, siempre. Ustedes ven, siempre se va a generar esto, ¿no? En cambio, esta otra ya depende del problema. Ya para cualquier coeficiente que tengamos, siempre se va a generar esta matriz, así. Bueno, esta matriz, además es una matriz cuadrada, 4 por 4. ¿Por qué? Porque el número de variables básicas es igual al número de ecuaciones de restricción. Entonces, esta es una matriz cuadrada, unitaria, y se llama matriz de identidad, y su valor es 1. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la tabla inicial. Y de acá simplemente hay que aplicar el concepto de Gauss-Jordan y hacer una serie de iteraciones hasta que la máquina nos diga, pare, no vaya más, ¿no? Así. Y eso lo vamos a ver entonces la próxima clase, jóvenes. Vamos a parar aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Puedes repetir, Inge, por qué es factible esa tabla inicial? Sí. Primero, sabemos que es inicial. El inicio es básica porque todas las variables en esta solución inicial son positivas. Por eso llamamos básica, positiva. Y es factible porque satisfacen las 4 ecuaciones de restricción. Porque aquí hemos dicho que x1 es 0, de inicio x2 es 0, s1 es 24, s2 es 6, s3 es 1 y s4 es 2. Eso lo dimos acá. Por acá. Ahí está. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, esto es 0, 0, aquí dice 24, 0, 0, 0, igual a 24. Satisface. Igual aquí, 0, 0, 0, esto dice 6, 0, 0, 6 igual a 6. Y así sucesivamente. O sea, factible porque satisfacen las 4 ecuaciones de restricción. Ahora, cuando esto cambie, también tiene que satisfacer por los valores, porque x1 ya no será 0. Tomar algún valor hay que multiplicar por 6, por 4. Pues tenemos que ver que esto tiene que satisfacer. Aquí originalmente es facilito, pero si lo cambio esto y se cambia esto, entonces tenemos que satisfacer, tenemos que validar. Por eso se llama factible, ¿no? Cumple con las ecuaciones de restricción, satisfacen. Eso quiere decir factibilidad. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No hay. Muy bien, jóvenes, por si acaso el examen de mesa va a ser virtual, ya hemos definido. Yo ya he publicado un formulario que me han pedido en la carrera, he llenado el formulario y he fijado el examen de mesa para el día jueves 23 de septiembre en horario de clases, ¿no? O sea, de aquí a 6 días, ¿no? El jueves próximo. Hasta luego.
Que pasen un fin de semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Buenos días, Inge. Hasta luego.